Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Así reaccionan los evistas ante la restitución del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en su cargo de ministro. Tras su destitución y posterior restitución en el cargo, el gobierno recibe fuertes críticas de parte de los evistas. Escuchemos las polémicas palabras del diputado Héctor Arce, quien cuestiona duramente esta decisión del gobierno. Escuchemos y luego continuamos. Recta final, está con nosotros el diputado del MAS, el asambleísta Héctor Arce. Él votó por la censura del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Fue el pasado martes, 101 votos para que Eduardo del Castillo sea censurado. Diputado, ¿cómo ha visto usted la determinación del presidente Luis Arce de destituirlo y algunas horas después volverlo a posesionar en el cargo? Diputado, creo que está en silencio su micrófono. Si lo puede activar, por favor, no lo estoy logrando escuchar. Muchas gracias. Ahora sí, por favor. Ahora sí, perfectamente. Sí, ¿me escucha? Perfectamente. Entonces le decía, ¿no? Hoy el señor Luis Arce Catacora se ha burlado de la Constitución Política del Estado, se burla de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se burla del pueblo boliviano. A las 6 de la tarde lo destituye y minutos después lo vuelve a destituir en el mismo cargo. Una censura para mí implica destituir a un funcionario porque ha realizado un trabajo mediocre. El señor Luis Arce Catacora lo ha destituido a un ministro que ha realizado su trabajo de manera ineficaz, ineficiente, mediocre, y hoy lo vuelve a ratificar en el mismo cargo. Esta historia se repite, al igual que en la gestión 2020, hoy se repite 2023. 2020 Yanine Áñez, hoy Luis Arce Catacora. ¿Quiénes cambian? Simplemente los actores. Es decir, esta es una burla. No creen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso decía hoy, ¿por qué el señor Luis Arce Catacora no es más valiente? Convoca a la Asamblea Constituyente para modificar y hacer desaparecer a la Asamblea. Cierren la Asamblea Legislativa, porque según lo que veo para ellos no tiene valor la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy han hecho una chicanería jurídica, una interpretación sesgada de la Constitución Política del Estado, al cual yo le llamo fraude a la Constitución Política del Estado. Entonces, Junior, es una vergüenza, de verdad, es una vergüenza. Sin embargo, nosotros decimos, está bien que lo ratifique, pero para nosotros consideramos que este es un suicidio político. La gente no es tonta, la gente se da cuenta de lo aberrante y grosero que ha sido hoy ratificarlo en el mismo cargo al señor Eduardo del Castillo. Diputado, ¿usted considera que el presidente tenía que haber designado una nueva autoridad? Legalmente, el ministro de Justicia dice que hay un vacío. La Constitución habla de la censura y nada más. No prohíbe, no establece el tiempo en el cual la autoridad destituida o censurada no podrá ejercer en el cargo. ¿Usted cree que pese a esto y más allá de un resquicio legal, digamos, el presidente Arce tenía que haber cambiado a su ministro de Gobierno? Porque hay quienes que consideran que, bueno, Luis Arce en estos momentos se enfrenta a los camachistas, a los mesistas, y lo decía Rolando Cuellar, ahora también a los arcistas, es decir, casi que se queda ya sin bancada en la Asamblea Legislativa. Es decir, hoy lo censuran a Del Castillo, mañana es Montaño, pasado es Prada, después es Lima, es decir, empieza el señor Luis Arce a tener que ver con quién va a trabajar, porque la Asamblea Legislativa va a empezar a censurarle a sus ministros. Sí, el tema, Junior, pasa por un tema de principios éticos y morales y por un tema de respeto a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros hemos sido elegidos, Junior, para hacer un trabajo
por mandato constitucional para fiscalizar y para legislar. Pero decía claramente hoy el señor Luis Arce Catacora, decía, yo no estoy de acuerdo con lo que ha decidido la Asamblea. No es que él tiene que estar de acuerdo, él tiene que cumplir lo que dice la Asamblea. Entonces, desde ese punto de vista, hay un total valoración sobre este mandato constitucional que nosotros tenemos. Entonces, por un lado. Segundo, este ministerio está siendo muy cuestionado. ¿Por qué? Hechos de corrupción terribles en este ministerio. Segundo, ha salido media tonelada de droga que dependen de este ministerio. Y dice que nadie no ha visto. Quizás algunos hermanos no nos entienden cuánto es media tonelada. Son 10 quintales de harina que han salido y nadie ha visto nada. Tercero, tenemos denuncias terribles por el tema de los vehículos robados que han ido de manera tan irresponsable en donación a dirigentes, han ido a la Asamblea. Por tanto, este acto de fiscalización obedece a eso y la censura es producto de eso. El señor Luis Arce Catacora hoy debería haberlo destituido y en ese cargo debería haber poseado no. Por tanto, para mí es una provocación a la Asamblea. Es el desconocimiento, desvalorización del trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero bueno, él es el presidente. Hay algo que queremos desmentir de manera categórica. Hoy decían, están saboteando, quieren acortar el mandato. Absolutamente falso. Nadie está en esa intención. Junior, yo lo he dicho públicamente varias veces. Yo gano al mes como 20,000 bolivianos. ¿Sabe para qué? Para fiscalizar. Y ese trabajo estoy haciendo. Y por eso es que hoy los que denunciamos somos perseguidos, hostigados. El 9 de junio hay un vehículo, Junior, que me ha seguido desde Sucre hasta Cochabamba. Tengo la placa anotada y ese señor había sido trabajador del Ministerio de Gobierno. O sea, grave. Por eso el día de hoy el presidente de la Dirección Nacional, Evo Morales, tuitea y dice, hago responsable a este ministro. Mi persona igual. Por eso hemos hecho una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que si pasa algo va a ser responsable de este gobierno, así de sencillo. Entonces se han burlado. En conclusión, Junior, hoy se han burlado de la Constitución Política del Estado, se han burlado de la Asamblea, se han burlado del pueblo boliviano. Lo destituyen a las 6 y lo vuelven a destituir minutos después. Yo creo que eso no se hace, no se puede hacer. Una pregunta, diputado, si me ayudan con el cuadro y usted me dirá, digamos, ¿por qué está bien, deme el cuadro por favor, por qué está bien, digamos, que Evo Morales haya ratificado a su ministro Juan Ramón Quintana en el 2007 y por qué está mal que Luis Arce ratifique a su ministro de gobierno? Es decir, creo que para ambos presidentes, porque siguen siendo presidentes, el cargo, digamos, es vitalicio, no ejerciéndolos, pero digamos que la investidura sí. ¿Por qué está mal que Luis Arce lo ratifique a el señor del Castillo? ¿Y por qué está bien, digamos, que Evo lo ratifique a Quintana en el 2007 cuando la Constitución Política del Estado, hablando legalmente, lo facultaba a ambos? Es decir, Evo los podía ratificar, artículo 70 de la Constitución del 2004, artículo 158 de la Constitución aprobada del 2009, que actualmente está en vigencia. Sí, es bien claro, Junior. La Constitución actual establece de manera clara y precisa: ministro o ministra censurada debe ser destituido en su cargo en un plazo no mayor a 24 horas. Eso dice nuestra Constitución Política del Estado hoy. El artículo 70 de la anterior Constitución Política del Estado dice, ministro que sea censurado, ¿no? El presidente puede aceptar o rechazar, ¿no? Ratificarlo. Yo lo tengo, pero está lejos allá el artículo, lo podíamos haber leído. Entonces, al presidente Evo Morales le permitía la Constitución Política del Estado aceptar o no. En cambio, hoy no. Luis Arce Catacora no tenía esa opción.
no era opcional si aceptaba o no. Por eso lo ha destituido, a los minutos lo vuelve a destituir. Es decir, se repite ese juego sucio, ¿no? Ese juego sucio asqueroso que hizo Yanine Áñez el 2020, hoy se repite con el señor Luis Arce Catacora. Lo único que cambian son los actores. Y el Murillo, todo un héroe ese día, incluso mostraba las cadenas. Hoy en hombros también sale Eduardo del Castillo. Entonces, la situación es completamente diferente. Lo ha hecho, está bien. El martes hay la censura del ministro Lima, y desde mi percepción es también el otro ministro que debería ser censurado. Perdón, es la interpelación del ministro Lima el próximo martes. Desde mi percepción debería ser también censurado. ¿Por qué? Porque la justicia en estos prácticamente 3 años no ha cambiado absolutamente nada. Ese ministerio se ha convertido en el ministerio de la injusticia. Desde ese ministerio junior, lo voy a hacer escuchar en un audio en ese día de la interpelación, cómo sus funcionarios del ministro Lima llaman a Cochabamba. ¿Qué les dice? Vaya a la fiscalía, averigüe los casos de Wilder Quirós y cierren. ¿Y sabe qué hacen los funcionarios de ese ministerio? Lo destituyen a quien nos da la información, y esa funcionaria que hoy Neisa sigue trabajando. Imagínese, eso es grave. Eso es lo que están haciendo estos señores. Por eso es que el ministro Lima también, desde mi percepción, debería ser también censurado. Le agradecemos por atender nuestra invitación. Allí está, usted ha tenido ya la respuesta respecto a la decisión de Evo Morales de ratificar al señor Quintana del 2004 en base al artículo 70, párrafo 3 de la Constitución de aquel entonces vigente, y el presidente Arce en torno al artículo 158, numeral 1.18, que establece que debe destituirlo, lo destituyó, y bueno, allí hay un vacío que debería la Asamblea Legislativa zanjarlo, digamos, ¿no? Se puede aprobar una ley y dejar con absoluta claridad para que, digamos, no suceda lo que hoy sucedió, que el presidente Arce o el presidente Condorito mañana o el presidente, ¿qué importa el nombre, digamos, vaya a interpretar a su manera, digamos, la Constitución, porque hay un vacío legal. Diputado, gracias por atender nuestra invitación. La última pregunta, lo escuchó usted, Eduardo del Castillo, arremetió con todo contra el señor Evo Morales en su discurso. Sí, soberbio, Junior, arrogante, soberbio, prepotente, ¿no? En todo su discurso implícitamente se dirige a Evo Morales. Lo que no tuvo hoy Eduardo del Castillo es ser valiente, decir con nombre y apellido, decir Evo Morales, no lo dijo su nombre. Y eso demuestra lo cobarde que es Eduardo del Castillo. Evidentemente hoy está embestido de un poder, ¿no? Tiene bajo su control a la Policía Nacional y podrá hacer muchas cosas, pero no tuvo el coraje y la valentía de decir nombre y apellido. Pero sí, de cada rato se refería a Evo Morales. Entonces, lamentamos muchísimo. Diputados, creo que es una asignatura pendiente para todos los políticos, ¿no? No dicen nombre, no dicen apellido, tuitean, hablan, insinúan y no tienen la valentía de poner los nombres y apellidos cuando se dirigen a una persona. Creo que pasó hoy en el discurso y creo que le pasa a varios políticos cuando emiten algunos mensajes. Gracias, mucho. Esas eran las palabras del diputado Héctor Arce, diputado evista, quien cuestionaba la restitución de Eduardo del Castillo como ministro de gobierno. Evo Morales considera inconstitucional el nombramiento de Eduardo del Castillo y responsabiliza a la autoridad si atentan contra su vida. Por su lado, el diputado Héctor Arce calificó esta posesión como una burla. El presidente Luis Arce posesionó la noche del jueves a Eduardo del Castillo como ministro de gobierno, luego de haber cumplido con su destitución en cumplimiento a la censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional
por parte de legisladores evistas, Creemos y Comunidad Ciudadana. El acto de posesión se realizó en la Casa Grande del Pueblo, mientras que en los alrededores del edificio, sede de funciones del Ejecutivo, seguidores de Eduardo del Castillo realizaban cánticos de apoyo. Tras la posesión del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, legisladores del ala evista criticaron esta determinación porque no se estaría respetando la decisión asumida por el órgano legislativo. El último antecedente similar se registró durante la gestión de Yanine Áñez, quien destituyó a Arturo Murillo y Luis Fernando López, los ministros de Gobierno y de Defensa respectivamente, después de haber sido censurados por la Asamblea para posteriormente volverlos a posesionar en sus cargos. En su discurso de posesión, Eduardo del Castillo denunció una puñalada por la espalda y alertó que una persona busca incendiar el país para regresar a gobernar, en clara alusión a Evo Morales, jefe nacional del movimiento al socialismo. Luego de su juramento, Eduardo del Castillo lanzó un discurso sumamente encendido con el fin de defender a Luis Arce, en presencia de los primeros mandatarios del gabinete de ministros, parlamentarios y dirigentes de organizaciones sociales. Eduardo del Castillo denunció que existe una mega coalición de traidores con la derecha para desgastar a un gobierno popular y revolucionario. Después, Eduardo del Castillo fue restituido como ministro del gobierno, mientras que Evo Morales considera inconstitucional su nombramiento y responsabilizó a las autoridades en caso de que se atente contra su vida. Los evistas dicen que Luis Arce cometió un fraude constitucional con la restitución de Eduardo del Castillo. Los parlamentarios denominados como radicales del MAS tildaron de cobarde al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien se refirió al gobierno de Evo Morales sin levantar su nombre. Asimismo, señalaron que Luis Arce se burló del pueblo boliviano y de la constitución política del Estado al restituir en el cargo a Eduardo del Castillo. Rodeado de los diputados Gualberto Arizpe y Johnny Pardo, Héctor Arce afirmó que Eduardo del Castillo debería responder por los abusos y atropellos que realiza. En tanto, el diputado Arizpe dijo que el presidente Luis Arce no hizo caso al primer órgano del Estado. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas reacciones por la restitución de Eduardo del Castillo en el puesto del Ministerio de Gobierno? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que esta restitución termina agudizando más la fractura entre evistas y arcistas. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.